Estimadas y estimados, ahora vamos a ver cómo recodificar y cómo calcular variables. Para recodificar variables, que nos va a servir, por ejemplo, si tenemos una variable con varias categorías de respuesta, podemos reducirlas o podemos aumentar la cantidad de categorías de respuestas de una pregunta. ¿Cómo hacemos esto o cómo funciona en un ejemplo concreto? Por ejemplo, en la variable que refiere al nivel educativo de las personas, que es ¿cuál es el nivel de educación que usted alcanzó? Si está estudiando, ¿qué nivel cursa actualmente? Vemos que las categorías de respuesta aquí en valores son el 1, que refiere a una educación básica, hasta 4, que va pasando a educación básica incompleta, básica completa, etcétera, hasta 4, que es media completa. Y posteriormente de 5 a 9 va a corresponder a categorías de educación superior. Entonces, digamos que nos piden recodificar esa variable de manera de poder discriminar entre dos grupos, o sea, entre comillas dos grupos que van a representar a los que solamente estudiaron eh, educación escolar de básica a media, digamos, o de preescolar, es decir, de pre-básica a media, y los que están estudiando o ya estudiaron en educación superior. Entonces, para hacer esa recodificación, nosotros vamos a transformar, recodificar en distinta variable. Aquí hay dos opciones parecidas: recodificar en la misma variable y en distinta. Siempre hay que usarlo en distinta variable, porque si ocupamos el de misma variable nos va a grabar sobre la variable original los cambios que hagamos y vamos a perder nuestra variable original. Entonces hay que poner en distinta variable. Lo que hacemos ahora es buscar nuestra variable, ponemos mostrar el nombre de la variable, bajamos y la que correspondía a educación era la p.4. Entonces vamos de nuevo a recodificar distintas variables y buscamos. Ahí está, la p.4, que pueden verla así, o clic derecho, nombre de variable, y le va a aparecer más sintético o más breve el nombre. La ingresamos y le ponemos el nuevo nombre. El nombre nunca tiene que tener espacio ni caracteres así como tilde o cosas de ese tipo. Entonces tenemos que hacerlo lo más simple posible. Le ponemos rec-p4. 4. Ahí sí. Y en etiqueta le ponemos nivel educativo, entre paréntesis, escolar o superior. Ahí le ponemos el nombre que sea más largo y que nos acomode a nosotros. Este modo de ejemplo, ¿no? Le ponemos cambiar. Ahí se asigna como el nombre que va a recibir la nueva variable a partir de estos datos, pero las dos manteniéndose como variables independientes. Ahora vamos a valores antiguos y nuevos y en rango ponemos el rango de valores que correspondían a educación escolar, que sería del 1 hasta el 4. 1 era básica incompleta, si no me equivoco, pero básica incompleta, una de las dos, y 4 era media completa. Entonces eso en nuestra nueva variable va a ser el valor 1. Nosotros lo asignamos arbitrariamente, digamos. Y del 5, que era, si no me equivoco, instituto profesional no completo o técnico no completo, hasta 9, que era, no me acuerdo si era de posgrado, es decir, magíster o doctorado. Va a ser nuestro grupo 2. Y todos los demás valores, para no tener problemas, porque digamos que en esos dos grupos se van a enfocar los valores que a nosotros nos importan, lo vamos a poner como valores perdidos por el sistema. Y así nos evitamos cualquier problema. Aunque la base de datos ya trae los perdidos asignados, nunca está de más hacerlo por si acaso. Ponemos continuar. Y finalmente lo único que tenemos que hacer es poner aceptar. Otra opción que nos da antes de terminar la recodificación es sí. Si se acuerdan de cuando hacíamos filtros, digamos, esta es lo mismo, pero te da la opción de hacerle un filtro a la variable de manera independiente. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos saber diferenciados entre personas con educación solo escolar y superior, pero solo de mujeres. Entonces
Ponemos incluir si el caso satisface la condición, buscamos la variable sexo, la ingresamos y ponemos igual 2, que 2 es la categoría de respuesta que le corresponde a mujeres. Entonces, si ponemos eso, los resultados que nos va a dar van a ser solamente los que corresponden a las mujeres que respondieron, que eso van a ser los valores válidos. Entonces, solamente vamos a ver las mujeres que tienen solo educación escolar y solamente las mujeres que tienen educación superior. Pero en este caso no lo vamos a usar, pero queda ahí por si en algún momento lo necesitas. Lo podemos cancelar para que no se aplique. Y con los valores y con el nombre que ya le dimos a la variable le ponemos aceptar. En nuestra hoja de resultados nos va a aparecer eso, que en el fondo significa que la variable está creada. Vamos al final de nuestra base de datos, en la vista de variables, y nos va a aparecer acá, rec-b4, que va a ser la nueva variable creada. Si nos vamos al lado, vamos a ver que no tienen agregado ni los valores perdidos ni los valores discretos de cada uno. Eso se lo ponemos al momento, es decir, posteriormente de crear la variable recodificada. En valores, nosotros habíamos ocupado 1 para personas que habían cursado educación escolar. Entonces 1 la vamos a ver solamente escolar. Y colocamos el valor discreto, el nombre y le ponemos añadir. Posteriormente lo mismo, 2 para superior. Gente que está estudiando o ya terminó de estudiar educación superior. Añadir. Le ponemos aceptar. Y en los valores perdidos le ponemos los perdidos originales que tenía la variable. 8 y 9. Aceptar. Y si queremos ahí, no sé, que quede más ordenado entre comillas, si se fijan tiene 2 decimales. Hay una columna que se llama decimales. Aquí está escondida, pero sí, ahí está. Y aquí dice 2. Le pueden bajar el número de decimales a 1 o a 0. Y claro, ahí se les cambió. Dice 1, valores, si los ceros al lado, etcétera. Porque aquí no puede tomar valores decimales. Igual que los valores perdidos. Es que es por si lo quieren tener más ordenado nomás, pero no es requisito, es optativo, digamos. Ya, una vez que tienen la variable, por ejemplo, a ver si está bien hecha. Si ingresamos bien los datos, podemos ir a la frecuencia. Vamos al final donde está nuestra variable recodificada, la tiramos y que muestre tabla de frecuencia. Los estadísticos no nos van a servir por ahora o no nos interesan por ahora. Y ahí está. Entonces vemos la cantidad de valores válidos, 1801, 4 casos perdidos y vemos el válido por cada segmento o cada grupo que definimos. Escolares van a ser 1138, los que solamente alcanzaron o cursaron estudios en el colegio, y el otro grupo que va a ser de educación superior, que tiene una frecuencia de 600 casos, etcétera, y ahí salen los casos, es decir, los datos de cada uno. Eso sería en lo que concierne a recodificar variables. Ahora vamos a ver cómo hacer o cómo usar el comando calcular. El comando calcular nos va a servir para hacer índices. ¿Qué es un índice? No sé, tenemos muchas variables medidas de 1 a 7 que, digamos, todas miden la desafección con distintas instituciones, por ejemplo. Y lo que va a hacer es sumar, digamos, y hacer un promedio de todas esas opciones de respuesta. Lo voy a buscar con un grupo de variables en particular. Por ejemplo, tenemos... ya. Esta pila de variables que las B25A hasta la I, que refiere a las oportunidades que le entrega Chile a las personas como ellos. Se refieren a ellos, a los que respondían la pregunta. Entonces decían que cómo se sentían distintos es decir, en referencia a distintos ámbitos, desde acceder a atención a salud, tener ingresos suficientes en la vejez, etc. Y vemos que las categorías de respuesta están ordenadas por, es decir, significan en sí mismo el número. Entonces uno va a ser muy poco en cuanto a la percepción de oportunidades, 7 va a ser lo máximo. Entonces, a partir de eso podemos hacer un índice ponderado de, digamos, como un concepto general de oportunidades de las personas, digamos.
Entonces tenemos un índice que nos va a ponderar la salud, los ingresos a la vejez, trabajo estable y digno, etcétera, para poder ponerle como una escala qué tantas oportunidades tienen en Chile las personas, por ejemplo, como de 1 a 7. Y si es 2, es que tiene entre todas promedió 2, entonces significa que en todas respondió como muy bajo. Esa es como la interpretación que se puede dar. Y si el promedio te da alto, significa que todas las personas respondieron que tienen muchas oportunidades, etcétera. Ese es el criterio que se sigue. Entonces, para crear en sí misma el cálculo, para usar el comando calcular, nos vamos a transformar, calcular variable. Buscamos la pila de preguntas a la que queremos sacar el cálculo. Vamos a poner clic derecho, mostrar solamente el nombre para que salga más simple. Y era la pila de preguntas P25. Casi siempre las preguntas en que se puede hacer índice tienen al final una misma letra, o por lo menos las que se puede hacer de manera más simple. Después uno puede agregar variables como más distintas y hacerla ponderado, pero eso es más complejo. En este caso va a ser una pila de preguntas igual, las que tengan las que empiecen igual en cuanto a número, P25, y después se diferencian solamente por letra. Entonces, para empezar el cálculo tenemos primero que poner paréntesis para que nos salga bien el cálculo propiamente. Y después vamos ingresando una a una las variables. La primera, P25A, y seguimos con la siguiente. Y las vamos sumando entre ellas, entre medio de cada variable, con un signo más. Entonces P25A más I, tiramos la B y así seguimos. Más C, más la D, F, la H y finalmente la I. Entonces, tenemos nuestras 3, 6, 9 variables, y lo que hacemos ahora es que las dividimos por 9. ¿Para qué hacemos esto? Se puede dividir por distintos números para que nos quede distintas magnitudes, pero si la dividimos por 9, como son 9 variables, nos va a quedar un intervalo de valores, digamos. El promedio que podemos sacar va a ser de 1 a 7. Como cada categoría de respuesta tiene 7 valores posibles y son 9 variables, hay 64, si no me equivoco, opciones posibles como de puntaje, de combinaciones de puntaje. Y si las dividimos por 9, solamente nos va a quedar de 1 a 7. Entonces va a quedar como, entre comillas, la escala, eh, en la primera escala de respuesta, que va a ser de 1 a 7, que era de cada pregunta, pero ahora esa escala de 1 a 7 va a representar la heterogeneidad o homogeneidad de toda la variable, cuando saquemos distintos estadísticos. Entonces, ya he hecho esto, ya he ingresado como el código, le ponemos el nombre de la variable objetivo. Entonces ahora va a ser rec guión bajo, no es rec, rec es para las que hacemos, ¿cómo se llama esto? Cambiamos las variables. Ahora va a ser un índice, entonces va a ser ind guión bajo, este era el índice respecto a oportunidades a nivel país, entonces ponemos índice oportunidades. Y ya hecho esto, bueno, aquí pueden poner un criterio condicional si es que quieren, por ejemplo, solamente quieren saber el índice de oportunidades para las mujeres, por ejemplo, pero tampoco lo vamos a hacer ahora, y en el caso que ustedes quieran para alguna variable en particular pueden poner la opción. Entonces ahora le ponemos aceptar, y en la hoja de resultados nos va a aparecer esto, que en el fondo significa que ya está hecho, ya está creada la variable. Si ustedes se van al final, igual que cuando recalculábamos una variable, cuando creamos un índice también les va a aparecer al final. Aquí está, índice de oportunidades. Y aparece 100 etiquetas. Ahí pueden ponerle ustedes índice de oportunidades a nivel país. Ahí ustedes pueden ponerlo más completo. Y aquí, como son valores numéricos, no es necesario ponerle valores concretos a cada uno. Lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, poner que el primero significa muy poco, por ejemplo, en el que en el contexto sería muy pocas oportunidades. De hecho, pueden poner muy pocas oportunidades. Y poner la última, muchas oportunidades.
Esto para que la gente sepa cómo se direcciona las categorías de respuesta cuando otra persona lo lea o para sus trabajos, porque hay veces se da en ocasiones, por ejemplo, que ponen como invertida las categorías de respuesta, entre comillas, como que 7 significa que está muy poco de acuerdo y uno mucho, entonces el no poner nada acá no va a saber si la gente, es decir, la gente que lea el trabajo no va a saber si es que se mide como de menos a más o de más a menos, porque se da de las dos formas. Le podemos añadir y están los dos valores agregados. Entonces, ahora para ver cómo quedó el índice de oportunidades, podemos ir a analizar, estadístico descriptivo, frecuencia, y tiramos la tabla de frecuencia. Nos va a quedar con 7 valores. Nada que ver. Todavía está ingresada la de nivel educativo. Ahora sí, nos vamos a analizar, estadístico descriptivo, frecuencia, cambiamos la variable, cosa que no hice al principio, por índice de oportunidades. Y ahora sí, tiramos tabla de frecuencia. Nos va a quedar una cuestión infinita porque son valores numéricos ponderados. Entonces si bien van de 1 a 7, que es el rango, nunca va a ser esos los valores concretos así como, ¿cómo se llama? Como delimitados. No van a ser valores discretos. Eso. Y ahí ven que los válidos son 1654 y los perdidos 151. Para ver cómo se comporta la variable, pueden, por ejemplo, analizar estadístico descriptivo, frecuencia, y pedir un gráfico de histograma con curva normal. Como esto es una variable cuantitativa, podemos ver, por ejemplo, si se asemeja a una curva normal. Y efectivamente se asemeja a una curva normal. Si se fijan, esa curva es la que muestra como la distribución normal teórica. Y así es como se distribuyen. En la mitad están concentrados la mayoría de los casos, que es como en 4, en en la medida de 4 en la escala. Algunos pocos en 7, algunos pocos en 1. Se distribuyen más o menos normal. Pero aquí ven cómo se comporta este índice. Y eso sería respecto a recodificar y crear índices.